Bueno, muchachas, llegamos a la última parte de este Midori que estamos haciendo desde cero y nos habíamos quedado en el último vídeo en la encuadernación y es lo que vamos a hacer ahora, ¿vale? Para encuadernar nuestra agenda yo voy a utilizar la cinch y como tengo un guairo de 13 agujeros para colocar en una superficie de 21 centímetros de largo, que es lo que mide nuestra agenda, pues hay que ver cómo hacemos los agujerillos. Yo en este caso voy a utilizar un método que os voy a explicar ahora, pero os voy a hablar de tres que quizás sean los más comunes. El primero de ellos es directamente colocar el guairo sobre la superficie del papel que vamos a troquelar y a ojo más o menos buscar el centro, ¿vale? Hacemos una pequeña marca en una de las esquinas a partir de la cual deberíamos empezar a troquelar, ajustamos la regla móvil de la cinch y nada, y a ello, y que Dios reparta suerte. Casi siempre suele funcionar y salir bien, pero bueno, utilizar un papel mártir para hacer estas pruebas primero para no cargarnos el proyecto. El método 2, que es el que yo voy a utilizar en este caso, y que este sí que es mucho más elaborado con una base más científica, es el método matemático, ¿vale? Ahora os hablo de él porque aquí me he puesto a hacer los cálculos pensando que se iban a ver en cámara perfectamente, pero ya veis que no, entonces os lo explico yo ahora. Pero antes de hablaros de este método os voy a explicar cuál es el otro método también más sencillo para encuadernar, y es el de buscar el centro. Lo malo que tiene este método es que solo sirve para guairos en número par. En el centro de la cinch, entre el número 6 y el 7, hay una flecha que marca el centro hacia abajo, el centro de cualquier proyecto. Imaginaros que yo, en vez de tener un guairo de 13 agujeros como el que tengo ahora mismo, fueran de 14. Lo único que tendría que hacer es coger mi papel mártir de 21 centímetros de largo como el de mi proyecto, hacerle un pliegue a la mitad o buscar el centro de ese papel y colocar el papel justo el centro del papel con la marca debajo de esa línea de center entre el 6 y el 7 de la cinch. Os recomiendo en este caso separar todos los agujerillos de la cinch, dejando por ejemplo el 5, el 6, el 7 y el 8, troquelar, y el resto de los agujeros hacerlos a partir de ahí. Como sería de 14 agujeros nuestro guairo, dejaríamos 6 a la derecha y 6 a la izquierda de ese centro, ¿vale? Y listo, y así nos queda mallado. Lo que pasa que esto ya os digo que solo vale para guairos en número par. El método matemático, que es el que yo estoy utilizando, a ver si os lo explico bien porque es un pelín rocambolesco, ¿vale? Pero funcionar funciona. Yo no sé si sabéis, si no os lo digo yo, que entre agujero y agujero de la cinch, entre el centro de un agujero y el centro de otro agujero de la cinch, hay media pulgada exactamente, ¿vale? Como yo tengo un guairo de 13 agujeros, teniendo en cuenta que esta media pulgada es la distancia entre agujero y agujero, lo que vamos a ocupar dentro del espacio de los 21 centímetros de nuestra agenda son 6 pulgadas exactamente, ¿vale? 6 pulgadas en el que tenemos que centrar dentro de ese papel. ¿Y cómo las centramos? Bueno, pues como nuestro papel mide 21 centímetros y 6 pulgadas son 15,25 centímetros, lo único que tenemos que hacer es restar los 21 centímetros del largo de nuestro papel a los 15,25 de las 6 pulgadas y esto nos da pues 5,75 centímetros. Esos 5,75 centímetros a su vez los volvemos a dividir entre 2 y nos da 2,87, 2,8 para los amigos, ¿vale? 2,8 centímetros es nuestro margen superior e inferior a la hora de troquelar. Y tenemos que buscar esos 2,8 centímetros en la cinch. ¿Y cómo hacemos esto? Pues cogemos la regla móvil y ajustamos los 2,8 centímetros para que coincidan con el centro del agujero número 1. Y listo, está chupado, no me digáis. Vale, ahora lo que vamos a hacer es cerrar nuestra agenda con el guairo ya colocado y aquí el método para poder cerrar el guairo sin que se nos arrugue y se nos ponga feo es súper sencillo, ¿vale? Aquí hay que rezar 3 Padre Nuestros y 2 Ave Marías
El que no sea católico, que le rece a quien pueda y nada, ir apretando a los pocos la cinch y eso, cruzar los dedos para que no se nos doble. Esa es la metodología, ¿vale? No conozco otra. Si alguna scrapera profesional os dice de alguna, por favor dejármelo en los comentarios para yo tenerlo en cuenta para próximos proyectos, porque muchos guairos he estropeado yo en mi vida haciendo esto. Bueno, en fin. Pues nada, chicas, una vez que ya tengamos troquelado la agenda y colocado nuestro guairo, lo único que tenemos que hacer es colocarla en el Midori y vemos a ver cómo nos ha quedado. Estoy yo aquí a los poquillos intentando que no se me doble, poniendo el máximo cuidado. Es que esto es dificilísimo, muchachas, de verdad que os digo, ¿eh? Imagino que con una máquina profesional, porque lo hacen del tirón además, no se ponen con estos miramientos a la hora de hacer el cierre del guairo y queda perfecto. Y vosotras me diréis, pues a lo mejor es por la calidad del guairo. Pues no. Sí que es verdad que un guairo a lo mejor de una calidad muy mala, pues es más probable que se pueda doblar mal. Pero bueno, yo he probado con guairos de caros, baratos, de mejor calidad y de peor calidad. Y bueno, y la situación es más o menos la misma. Se te puede doblar un guairo de mala calidad y un guairo de buena calidad. Lo único más o menos que yo he notado que ayuda un poco es que los dientes del guairo estén lo máximo pegados posibles a la pared de la cincha, a la pared interior, e intentar cerrarlo poco a poco. Pero bueno, mirad qué pocholada de agenda mini nos ha quedado aquí para meter en el Midori. No me digáis. Vale, voy a hacer aquí una prueba de cómo nos queda en el centro, porque uno de los miedillos que yo tenía, como os decía, era que abultara demasiado y bueno, y nos quedara un poco armatoste entre los cuadernillos y la agenda para poder luego cerrarlo, pero no, nos queda perfecto. Las medidas pues han sido bien tomadas para que luego digan que las matemáticas no valen para nada. Y nada, y nos queda estupendo. Ya os voy adelantando que, aunque ahora mismo se ven aquí las solapas, al final se las he quitado, chicas. Me molestaban un montón. Me parecían un poco armatostes para lo que es la agenda así con el resto de los cuadernillos, y al final se las he quitado, ¿vale? Sin ningún esfuerzo, porque recordar que la cola que utilicé para pegarlo pues no pega este material ni de flis. Vale, ya que estamos, he decidido ponerle unos separadores a la agenda, y los separadores los vamos a hacer nosotras, con nuestras manitas, ¿vale? En plan ensebre total. Como nuestra agenda mide 21 centímetros, vamos a volver a las matemáticas y vamos a hacer separadores en filas de 6, 2 filas de 6, a 3 centímetros y medio cada separador. Los dejo de 3 centímetros de ancho por 3 centímetros y medio. El papel que estoy utilizando justo coincide, que es un sobrante que yo tenía del mismo diseño del de los ositos, pero sin los ositos, y es el que estoy utilizando para hacer los separadores. Entonces lo único que tenemos que hacer es buscar el centro de los cuadraditos que hemos cortado, los plegamos con paciencia, ¿vale? Ya veis aquí que no tal. ¿Hubiera sido más sencillo plegar esto con una plegadora y la tabla de hendido? Pues probablemente, pero bueno, con la cizalla también va bien, ¿eh? Y además esta cizalla me encanta. Lo que vamos a hacer luego con los cuadraditos, ya una vez que los tengamos bien plegados, es redondear las esquinas con la punch, ¿vale? De esta manera lo que vamos a conseguir es darle un aspecto de separador redondeado profesional, más o menos, que luego vamos a pegar directamente en las hojas de los meses. Y para darles un toquillo un poco más elegante,
yo mientras esto se está haciendo había cortado con la Cricut estos pequeños adhesivos que veis aquí con el nombre de los meses, ¿vale? Ya tengo una plantilla preparada sobre esto de cuando hago las agendas, así que bueno, he cortado unos pocos más en vinilo transparente y nada, los vamos a utilizar para hacer estos separadores y colocarlos en la agenda. Los colocamos pues utilizando fórmula matemática, otra vez, ¿vale? Directamente como miden 3,5 centímetros, que ya os dije antes, pues los vamos colocando en fila india en todos los meses de la agenda. Y los pegamos normal directamente sobre cada hoja, ¿vale? Esto si tuviéramos una hoja un poco más de un grosor o de un gramaje un poco superior, también nos quedaría bien, pero ya os dije antes que como yo he utilizado para hacer la agenda folios de 120 gramos, pues la verdad es que no he notado que se me vaya a quedar el separador endeble ni muchísimo menos, ¿vale? Han quedado bien y bueno, luego os enseño el resultado final de cómo quedan. Eso sí, a la hora de pegar estas cosillas, extender bien el pegamento, no lo dejéis mucho con pegotes, porque si no se van a pegar unos sobre otros y bueno, como estamos haciendo separadores que van pegados directamente en la hojas que vamos a escribir porque por el otro lado tienen información, pues bueno, vamos a procurar pegarlo sin que el pegamento se nos derrame o se nos desparrame por todas partes. Muy bien, ahí coloqué uno. Mal, ¿vale? Está mal colocado. Luego, menos mal que no había secado del todo el pegamento, pero lo tuve que volver a quitar porque está demasiado para abajo y tenía que dejarlo. Mi intención era dejar una separación de medio centímetro y al final lo dejé de 1. Pero bueno, cosillas que pasan, chicas, no pasa nada. Entonces se rectifica y punto. Con el pegamento todavía un poco húmedo. Si el pegamento hubiera secado del todo, ya hubiera sido harina de otro costal, también os digo, ¿eh? ¿Y qué más os puedo contar sobre esto que no se nos haya quedado en el tintero? Los separadores, por supuesto, porque los estamos haciendo nosotros a mano, pero bueno, si los separadores hay mil y una formas de poder hacerlos sin gastar un duro. Yo no sé si os dais cuenta, pero hay varios troqueles que solemos tener por casa que se pueden utilizar a modo de separador. Entre ellos, pues por lo mejor este troquel de viñeta que se utiliza a modo de etiquetas, por ejemplo, que todo el mundo suele tener troqueles de ese tipo. Ese troquel lo doblas a la mitad y te da para hacer una pestaña de un separador súper chula. También se pueden hacer los clásicos separadores directamente con una hoja de scrapbooking. La cortas al tamaño que te interesa y se la plantas encima, no habría ningún problema. Bueno, yo ya los tengo aquí terminados, veis cómo quedan, todos igualaditos, súper monos. Le he puesto la goma del Midori por el centro de las anillas porque me parecía que quedaba mejor y que también me daba un poco más de seguridad y que no se escapara la agenda por ahí, aunque se mueva un poco. Y ya tenemos nuestra agenda súper cookie, súper sencilla, a la par que elegante y resultona. ¿Qué os parece? Una puchulada. Vale, pues ya que estamos y me había sobrado algo de material, he decidido ponerle un adornillo a la goma que cierra el Midori utilizando pues vinilo termoadhesivo, ¿vale? Aquí estoy mirando y remirando el cierre porque no me convence nada de nada la tira esa. De hecho, ya veréis luego al final que se la he tenido que cambiar por una un poquito más estrecha, solo con 2 agujerillos y que estaba plegada con fliselina de un trozo que tenía
todavía guardado, ¿vale? La diferencia se nota muchísimo, queda mucho mejor y más elegante. Es verdad, me olvidaba que os voy a poner aquí un ejemplo. Los cuadernillos, ya os había dicho que los podéis coser, los podéis grapar o podéis, si queréis, no hacer nada y meterlos dentro de la goma, sin ningún problema. Yo lo que hice con los otros es ponerle un par de grapas, se me había quedado uno sin grapar y os digo cómo lo he hecho, pero que no tiene, vamos, ciencia ninguna esto. Directamente elegís la distancia a partir de la cual queréis poner la grapa. Yo creo que le había puesto 4 centímetros de cada lado. Hacéis el primer punch con un punzón, como tengo yo aquí. Marcáis el otro extremo de la grapa con la propia grapa para saber dónde tenéis que hacer el agujero y listo. Es que no tiene ciencia ninguna esto. Es una de las maneras más sencillas de cerrar un cuadernillo tipo libro como este. También os digo que esto, si tenéis un cuadernillo de pocas hojas, si tenéis un cuadernillo de más de 50 hojas, pues este método igual no es el más recomendable, ¿vale? Aunque hay grapas más grandes y más potentes, pues oye, igual para esos casos, cuando ya tenéis un volumen importante de hojas, es mejor directamente hacer un cosido, ¿vale? Como una encuadernación copta o así. Y a quien le gusta hacer este tipo de cosidos, pues no va a tener ningún problema, es bastante sencillo. Cerramos directamente las grapas. Yo en este caso con el punzón este de We Are y listo. Si tuvierais una grapadora de estas de mango largo, como le digo yo, que da para grapar a largas distancias, como le pasa a la Crocodile grande, pues estupendo. Si no tenéis una grapadora de esas, pues ya veis que ni falta que hace. Directamente cerramos la grapa a mano y listo. El cuadernillo tiene el perfil sin cortar, porque ya os dije que a mí me daba un poco igual. Para el tamaño del cuadernillo que es, pues no he visto necesidad y no me daba mucha dentera verlo así. Si no, pues ya os dije, con un cúter y una regla lo podéis cortar sin ningún problema. Vale, pues lo que es el relleno del Midori definitivamente ya lo tenemos finiquitado, ¿vale? Ahora vamos a colocarle el adornillo del que os hablaba antes. Esto es un poco tontería, ¿vale? No hay ninguna necesidad, pero bueno, es una manera de tenerlo identificado y de que tu Midori es tuyo y de nadie más. Le podéis poner una borlita o un ganchito o cualquier tontería que os ocurra y que os venga bien y que os guste. Yo en este caso decidí aprovechar algo de material que me había quedado y vamos a ponerle aquí las iniciales del canal por un lado y por el otro. Y queda súper elegante y súper mono. Le vamos a poner un eyelet, se lo enganchamos a la goma, que me estoy dando cuenta que voy a tener que quitar la goma otra vez para poder meterlo y me va a costar tela. No sé si voy a tener que coger otro trozo de goma, porque igual tengo que acabar cortándole un trocillo. Pero bueno, ¿y lo mono que queda qué? Y ya que estábamos en esta línea decorativa, aprovechando también un trocillo de material que también tenía por ahí, he decidido probar a hacer un clip a modo de separador o para lo que queramos, haciendo un lacito, ¿vale? Tengo hecho estas cosillas pues con pinzas para el pelo o incluso pinzas de madera para la ropa, que también, pero de las grandes, que también utilizo a veces a modo de separador o para sujetar algunas cosas. Y para hacer este corte, esta especie de molde, he utilizado uno de los troqueles que tiene Lora, que es el troquel de lacito, ¿vale? Entonces lo que he hecho es utilizar el troquel como plantilla, marcar con lápiz el borde de los troqueles, cortar a mano la piel
sobre esa plantilla y este es el resultado, ¿vale? En realidad eso que estáis ahí viendo sería como si hubiera cogido el troquel de lora, lo hubiera pasado por las Spellbinders y lo hubiera troquelado. Lo que pasa que este material la troqueladora no lo corta, lo marca pero no lo corta. Es un poco puñetero el material este, os digo, ¿eh? Y bastante especialito. Lo he pegado con silicona caliente, pero ya os voy adelantando que al cabo de un rato se despegó. Es que tiene mucha tela la piel esta. Hay que utilizar colas y específicas directamente para piel. Todo lo demás lo suele rechazar. Es un material bastante puñetero, os digo. Me está dando un montón de trabajo el tema del pegar y el fijarlo. Eso sí, si queréis utilizarlo con vinilo termoadhesivo y cosas de este tipo, eso sí, lo admite sin problema y queda fabuloso, pero lo que es pegar el material en sí a cualquier otra cosa, jolín, eso tiene un poco de tela. Pero bueno, para que veáis el efecto de cómo queda, porque luego lo pegué con otro tipo de cola y ya quedó bien y quedó fijo, os voy a enseñar cómo queda así colocado, porque la verdad es que queda súper mono. Y voy a hacer más de estos para próximas ocasiones, pues la verdad es que la idea me gustó bastante. A veces surgen cosas de ideas de así sin comerlo ni beberlo, de la nada, y es cuestión de ir probando, porque a veces salen churros que no valen para nada, pero otras veces salen cosas guays, y esta es una de ellas. Forma parte de lo que es el proceso creativo, por eso siempre recomiendo a la gente que intenten hacer cosas creativas, o bien dibujar, o bien diseñar, o bien hacer cosas así un poco al tuntún a lo que salga, pues casi de forma diaria o día sí día no, porque haciendo estas tonterías agudizas la creatividad. Relaja bastante, mantiene activo el cerebro, en fin, las ventajas son muchas, ¿vale? A varios niveles, pero bueno, sobre todo la gente que está en algún proceso artístico o creativo, o los creativos en sí, que se dedican a hacer este tipo de cosas, pues conviene que mantengáis la mentalidad activa para hacer pues, este tipo de proyectos, que ya os digo, muchas veces son una chorrada y no acaba saliendo nada positivo, pero otras veces sí, y ahí es donde está la magia del asunto. Bueno, chicas, pues ya tenemos el Midori terminado por fin. Y mirad qué pocholada, qué bonito ha quedado. O sea, ha quedado además tal cual yo quería, súper elegante, súper sencillo, totalmente clean and simple, que es el estilo que más me identifica o que más me gusta a mí. Con esa pequeña pijada a modo de adorno que podemos utilizar para marcar las páginas, por ejemplo, o para cualquier otra cosilla. Y es pequeñito, ocupa poco espacio, estoy deseando meterlo en el bolso para llevármelo por ahí y bueno, no me digáis, esto es una pocholada, queda súper guay. Esto si se lo queréis regalar a alguien que le encante el bullet journal o los midores de viaje, etcétera, etcétera, esto me parece un regalazo, de verdad que os digo, o lo hacéis para vosotras o así. Así que bueno, chicas, pues hasta aquí el vídeo de hoy, hemos terminado nuestro proyecto y nos vemos en el siguiente. Bye.